Un gran shalom a cada uno. Y les deseo que Dios les bendiga a todos ustedes en este día miércoles. Amén. Me alegra mucho que los cultos de hermanas se predique algo de la palabra, porque eso es beneficio para todos y también es beneficio para los hermanos de diferentes lados, porque estos sermones también los estamos grabando para aquellos que puedan verlo en otros lados, así que vamos a ser muy bendecidos. Entonces quisiera que nos dirijamos a Salmos. Salmos capítulo 1, comenzando del versículo 1. Salmos capítulo 1, comenzando del versículo 1. Leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor Jesucristo, para hablar de usted, Padre Santo, para que usted nos siga moldeando, Señor Jesucristo, para que nosotros hallemos frutos, Padre, frutos agradables para usted, Señor mío. Así que, Señor Jesucristo, le ruego, Señor, con toda humildad que usted se haga presente ante mis hermanas, ante todo aquel oyente, Señor, de este sermón. Le pido, Padre Santo, de que usted se manifieste a nosotros en este día. Quítenos, Señor, cualquier carga que tengamos en nuestros corazones. Quite, Señor, cualquier pensamiento que impida recibir la palabra. Por favor, Padre Santo, nosotros somos humanos, esta carne nos debilita, Padre, pero si su Espíritu Santo está en nosotros, pues somos más que vencedores. Así que, Señor mío, le ruego que su Santo Espíritu vaya a cada uno de los hogares y usted se manifieste a mis hermanos y hermanas. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. El sermón de hoy se define como Dando buenos frutos para Jesucristo, parte 1. El sermón del próximo miércoles sería la parte número 2. Así que hoy, como los sermones son algo más cortos, inmediatamente al cortar el sermón voy a predicar inmediatamente el sermón para la próxima semana. Así que ahí lo van a tener reservado. Así que nosotros nos estamos esforzando en este último tiempo para manifestar los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos para agradar al Señor Jesucristo. Pero para que eso se dé, hemos visto que tenemos que permitir que las aguas del río de vida crezcan en nosotros. Tenemos que descongelar el río de vida, ese río congelado, ese río de cristal que está congelado, y con el fuego de nuestra perseverancia, con el fuego de nuestra determinación, con el fuego que ponemos al leer la palabra, con el fuego que ponemos al empezar a orar, al ayunar, al ir a la iglesia, el fuego de nuestro esfuerzo, provocamos que se descongele el río de vida. Y nosotros, a medida que se va descongelando el río de vida, va creciendo y creciendo y creciendo en nosotros, hasta que estas aguas nos cubren totalmente. ¿Y qué ocurre? Empiezan a florecer árboles, empiezan a brotar árboles en la ribera del río. Y ribera, recuerde que significa lengua, labio, boca. O sea que hay árboles. Van a haber árboles brotando de nuestros labios, árboles brotando de nuestra boca. Va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios que va a brotar de nuestra boca. Va a ser una vida en Cristo Jesús. Entonces, así es como llegamos a dar buen fruto. Y de los versículos que acabamos de leer en Salmos, vamos a desglosar, vamos a analizar estos versículos. Porque hay tres pasos. Hay tres pasos que se dio en estos versículos de Salmos 1. Versículo 1, 2 y 3. Para dar fruto, ¿qué se tuvo que hacer? Para dar buen fruto, nosotros tuvimos que dejar de hacer ciertas cosas. Después tuvimos que realizar algo
y luego se manifestó el fruto. Entonces, el Salmos 1 comienza con la palabra bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa feliz, prosperar, progresar. La palabra bienaventurado significa eso, estar feliz, estar contento, agradado. Aquí la Biblia nos enseña que este varón va a ser bienaventurado por algo que no va a hacer, por algo que va a dejar de hacer o por algo que va a rechazar. Es bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni tampoco estuvo en la silla de los escarnecedores. Escarnecedores, amén. Hay una explicación. Son tres cosas distintas. Son tres cosas distintas las que nos dice Salmo capítulo 1, versículo 1. Es distinto andar, es distinto estar y es distinto sentarse. Son tres acciones distintas. ¿Amén? Cuando se refiere a andar, quiere decir que va a tratar de evitar andar o anduvo en el consejo de malos. Va a evitar el camino errante de Caín. Va a evitar ir a tierra de Nod. Va a evitar ir a la tierra del exilio, a la tierra del vago, a la tierra de la vagancia. A esa tierra de Nod vamos a evitar ir. No vamos a andar en ese camino de malo, sino que esta persona, este varón, este siervo o esta sierva del Señor Jesucristo decidió transitar por la calle de oro, la cual tiene un recorrido que nos guía hacia el santuario, hacia donde emana el río de vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces este Hijo de Dios rechazó el consejo de malos. Eso quiere decir que ni siquiera le consulta a su propia mente carnal. Ni siquiera se consulta a sí mismo. Ni siquiera cuando sucede una situación, ni siquiera se pregunta a sí mismo qué va a ser el resultado de esta situación. Sino que nuestros pensamientos no nos dominan, sino que lo que nos domina es la palabra del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. La palabra del Señor Jesucristo es lo que mejor consejo nos puede dar. Amén. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. El camino de malos son tanto los consejos que vienen del mundo, como también son los propios consejos que nosotros mismos nos podemos dar a través de nuestra mente carnal. Nuestra mente carnal, eso es nuestro peor enemigo. Eso es nuestro peor enemigo. Por ejemplo, se accidenta nuestro hijo, se accidenta una hija, se accidenta un nieto, etc. Nuestra mente carnal inmediatamente, ¿qué nos dice? Tenemos que ir al doctor inmediatamente. Pero ¿por qué no recurrimos al Señor Jesucristo? En primer lugar, el Señor Jesucristo es el único que puede tomar control de la situación al instante. Al instante el Señor Jesucristo puede tomar dominio, control. Porque puede haber un accidente tremendo y en el traslado de la casa al hospital pueden transitar 30, 40 minutos y puede haber muerte en ese lapso. Puede haber muerte, puede haber una tragedia peor. Pero si nos encomendamos al Señor Jesucristo, inmediatamente un milagro puede descender ahí mismo. El Señor Jesucristo puede tomar control de la situación ahí mismo. Amén. Y no estoy en contra de que vayamos al hospital. No estoy en contra de eso. Nosotros tenemos que ir. Sí, para eso están. El profeta dice que los doctores, hay un espacio en el cielo para los buenos doctores. Salvan vidas. Aquellos doctores que no son asalariados, que no buscan el billete de la gente, sino que en verdad están para hacer un bien. Tienen un lugar ganado. Amén. Pero, ¿en dónde está nuestra fe? ¿Está en el hospital, está en el doctor o está en Jesucristo primeramente? Tiene que estar en Jesucristo. Tiene que estar en Jesucristo porque Jesucristo es el doctor de doctores. Cuando el doctor ya hay un imposible, cuando hay un imposible para los doctores, ¿quién entra? ¿Quién entra cuando el doctor dice no hay nada más que hacer? El único que puede hacer algo es Jesucristo. El único que puede hacer algo es Jesucristo. Y Jesucristo es el doctor más capacitado que hay. Es el doctor más capacitado que hay. Ni siquiera la universidad más prominente de Estados Unidos puede equipararse un doctor de ahí al Señor Jesucristo.
Y lo mejor de todo, y yo ya lo he dicho antes, es que el mejor doctor que nosotros tenemos es gratuito. El Señor Jesucristo no nos cobra. El Señor Jesucristo no nos pide ni un peso de nuestro bolsillo. Pero ¿qué nos pide? Fe. Tengamos fe en Él, que toda nuestra fe sea depositada en Él. Y basta ya está. Jesucristo hace la obra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el consejo de malos son tanto los consejos que nos puede dar el mundo, como tanto nuestros propios pensamientos, nuestro propio corazón, el corazón que aún no ha sido regenerado, el corazón carnal aún tiende hacia el mal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que evitar todo ese camino de malos. El camino de malos tenemos que tomar el camino contrario, irnos al camino del Señor Jesucristo. Eso es andar ahí en esos caminos. Nosotros no quisimos andar en caminos de malos, en los consejos de malos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice la Biblia, ni tampoco estuvo en camino de pecadores. En camino de pecadores. Estuvo, la palabra estar. La palabra estar quiere decir estar quieto, aquietarse. Es como ganarse en un lugar determinado y no alejarse de allí. Es estar de una manera sedentaria. Es ir a asentarse. Eso es la palabra estar, quedarse quieto, quedarse parado en un lugar fijo. Amén. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Lot se quedó estático en Sodoma. Lot se quedó estático en Sodoma. Y lo que hizo Lot estuvo mal. Sin embargo, estar estático, permanecer en el camino de pecadores, es distinto a pedir el consejo de malos. Saúl fue a pedir consejo a una bruja. Lo que hizo Saúl es distinto a vivir en Sodoma. Son cosas distintas. Son cosas diferentes. Amén. Saúl fue a pedir el consejo de una bruja. ¿Eso estuvo mal? Pues claro que estuvo mal. Pero es un mal diferente al mal que hizo Lot. Lot era un hombre justo, pero estaba en medio de una ciudad la cual maldecía a Dios. Y en ese instante Lot prácticamente por lo visto se sentía cómodo porque no decidió irse de Sodoma, no decidió emigrar de Sodoma hasta que los ángeles dijeron que se largasen de allí. Amén. Estar quieto en el camino de malos es totalmente errático. Es totalmente errático. Eso quiere decir que no estamos en el río de vida. No estamos en el río de vida. Si nosotros estuviésemos estáticos, sentados en una iglesia, la cual predica, pero predica parte de la verdad, estamos estáticos y vamos camino a perdición. Si nosotros estamos en una iglesia la cual la gobierna un pastor adúltero, un pastor que predica solo por el dinero, un pastor o unos predicadores que solamente son amantes de la popularidad, nosotros estamos en un mal lugar. Estamos estáticos en Sodoma. Si estamos nosotros en un lugar en el cual se predica parte de la palabra, pero predican ismos, predican dogmas, falsas doctrinas, estamos estáticos en un lugar el cual guía a la perdición. No podemos permanecer allí. Tenemos que escapar de allí. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Entonces, Lot no era una mala persona, pero Lot estaba estático, estaba parado en un lugar en el cual no correspondía. En cambio, Abraham no estuvo allí. Abraham jamás pisó Sodoma, jamás quiso vivir en Sodoma. Y nosotros tenemos que luchar por movernos, mantenernos en movimiento, jamás estáticos, y movernos en la calle de oro, en ese río de vida que nos lleva al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo las cosas que tuvimos que dejar de hacer para luego obtener fruto. Amén, para luego obtener fruto. Una de las cosas también que tuvimos que dejar de hacer, que tuvimos que evitar para ser bienaventurados, para llegar a tener buenos frutos,
nosotros no debimos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y los escarnecedores, la palabra sentarse quiere decir, la acción de sentarse quiere decir que uno terminó el trabajo, terminó sus quehaceres y se sienta a descansar. El trabajo está terminado, entonces yo me siento a descansar. Se sienta orgulloso por su labor y se sienta a descansar. Pero está sentado en silla de escarnecedores. O sea, se relaja, se sienta en un lugar que pertenecía a los escarnecedores. Y la palabra escarnecedor significa aquellos que se burlan, aquellos que se mofan. Son los burladores, son aquellos que te hacen la vida imposible. Tal cual el caso como la mujer, la madre de Samuel, Ana, la cual no podía tener hijos, y ella tenía una rival, dice la Biblia, Penina, la cual se burlaba de ella, la cual le enrostraba que ella no era una mujer virtuosa porque no le daba hijos a su marido. Entonces ella era una escarnecedora. Ella le encantaba pisotear a aquel que se había caído y le encantaba reírse, pisotearlo en el piso, escupirle en el piso. Le encantaba, era algo que le alimentaba el ego, era algo que le alimentaba su corazón, se alimentaba de hacerle mal a alguien. Esos son los escarnecedores. Los escarnecedores son los que aman la derrota de otro, son los que aman el sufrimiento de otro. Tienen netamente que ver con el sadismo, son sádicos, son psicópatas espirituales. Les encanta ver sufrir a la gente, les encanta ven una casa incendiándose y se sacan una foto, una selfie, sonriendo, viendo la destrucción. Les encanta ver que los hijos de otra persona se vayan al mundo y ven a esos hijos borrachos tirados en las plazas. Y ellos se ríen, se mofan y dicen, oh, y el tal pertenecía a una familia cristiana. De ese Dios es el que estamos hablando. Se mofan, se burlan. Oh, mira, esta mujer tiene este hijo, tiene esta hija. Y ellos están ceñidos en las drogas. Y se burlan y se mofan. Y ese es el Dios que siguen ellos. Ese es el Dios que siguen ellos. Lo disfrutan, lo gozan. Son escarnecedores. Son escarnecedores, son siervos de Satanás, son siervos del maligno, los cuales están para hacerte un mal a ti, los cuales están para dar chismes en tu contra. Les encanta clavarte la daga en la espalda, les encanta darte una sonrisa y al día siguiente dan y conversan lo que ustedes le comentaron. Ellos son escarnecedores, se burlan y es más, dicen, y esta persona más encima confía en mí, ajaja, y mira, yo cuento todos sus secretos y todas sus infidencias, yo las comento y confía en mi persona, piensa que yo soy su amigo, piensa que yo soy su amiga y se van en traiciones, se mofan, se burlan de su supuesto amigo a las espaldas. Son escarnecedores. Y lo más terrible es que la persona, muchos se sientan en esa silla. ¿Por qué? Porque toman asiento y dicen, te cansaste de mofarte, te cansaste de burlarte, pues toma asiento que ahora es mi turno. Tú descansa que ya lo hiciste bien, tú descansa que ya te mofaste lo suficiente, pero siéntate orgulloso en el trono de la burla, y toman asiento en la silla de los escarnecedores. Una persona que es escarnecedor jamás mostrará frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra escarnecedor también es tremendo en lo espiritual. La palabra escarnecedor también significa traducir o interpretar. Escarnecedor. Y aquí, ¿qué va esta línea, esta analogía? ¿A qué va? Claramente aquellos que toman la palabra y la interpretan para su beneficio. Toman la palabra y la interpretan. Por ejemplo, pueden tomar la palabra de Dios y decir que Dios es amor. Dios es amor y Dios te ama. Dios te ama, sí, correcto.
Y después dicen, y si Dios te ama como tú eres. Dios te ama tal cual tú eres. Puedes ser un homosexual, puedes ser una lesbiana, pero Dios te ama de igual forma. Sigue así, sigue así porque Dios te ama. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, así que como Dios ama al pecador, mantente el pecado. Mantente el pecado porque Dios ama el pecado, ama al pecador, perdón. Mantente el pecado porque Dios ama al pecador. ¿Eso está correcto? Pues claro que no. Amén. Claro que no. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Muchos toman la palabra del Señor para interpretarla a su propio antojo. Para interpretarla a su propio antojo. Muchos toman la palabra para validar que un pastor termine con su esposa, se divorcie y se consiga otra. Y muchos tratan de tomar la Biblia para tener una vida liviana. Amén. Muchos dicen, pero si Dios permite la poligamia, ¿cómo David tuvo tantas esposas? Amén. No ven los principios espirituales que hay detrás de eso. No pueden ver que el primero que tuvo más de una esposa fue uno de la simiente de Caín. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, tanto Jacob tuvo más de una esposa. Abraham tuvo a Sara y una concubina. David tuvo muchas esposas. Salomón tuvo muchas esposas. Amén. Hay principios espirituales detrás de eso. Pero el Señor Jesucristo jamás lo tomó como un comportamiento moral para el cristiano. El Señor Jesucristo, es más, vino y aclaró la situación y le preguntaron acerca del divorcio los discípulos y los fariseos y el Señor Jesucristo dijo, más al principio no fue así. ¿Y nosotros a dónde tratamos de llegar? A como era el principio. Nosotros queremos ir a un milenio, el cual es un tipo del jardín del Edén. Ahí es donde nosotros queremos llegar. Hoy en día, tratando de buscar cosas, avalar por las escrituras, quieren aprobar la poligamia. No, un hombre puede tener muchas mujeres, no hay nada malo en ello. Quieren tratar de tomar la palabra para aberraciones, para perversiones sexuales. Amén. Eso es terrible. Eso es terrible. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, no podemos tomar la palabra a nuestro antojo. Eso es escarnecedor. Eso es la palabra escarnecedor. Y nosotros tampoco podemos, si usted da un mal consejo, a una persona, por ejemplo, que tenga a un sobrino, a un nieto o a un hijo en el mundo, y si uno le dice, si tú eres cristiano, no te preocupes, esas personas por promesa ya están consideradas en eternidad, no te preocupes. ¿Eso es un buen consejo o un mal consejo? Es un mal consejo. ¿Por qué? Porque le está dando a entender que ellos pueden llevar cualquier clase de vida y por solo el hecho que un familiar es cristiano, ellos ya tienen la salvación ganada. ¿Por qué nosotros decimos que un familiar puede salvarse a través de un creyente? Porque el familiar que es creyente tiene que traerlo a la palabra. Tiene que traerlo. Tiene que decirle, Dios te ama, Dios te está esperando, tú estás como el hijo pródigo dando vuelta tras vuelta en el mundo, pero tienes que llegar a la casa de tu padre. Tienes que llegar a tu padre y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y Él tiene un cordero bien gordo, el mejor cordero para dártelo, y ese Jesucristo está disponible para cuando tú quieras, pero tiene que ser en esta dispensación de gracia. Tiene que ser en esta dispensación de gracia, porque nosotros, los creyentes del mensaje, no creemos en el purgatorio, no creemos en que nosotros damos la redención. El Hijo de Dios, nosotros no damos redención. El único que da la redención es Jesucristo. O sea, por el hecho de que un padre, una madre, un tío, una tía, un primo, o una prima, por el solo hecho de que ellos sean cristianos, no va a darle redención a otro. El que le da redención es Jesucristo. Y ellos, si quieren redención, no tienen que acudir a nosotros, tienen que acudir a Jesucristo. Así que está mal. Uno se convierte en un escarnecedor si uno da un mal consejo espiritual.
Decirle, no, quédate tranquilo, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu primo, tu prima, etcétera, tu amigo, tu amiga, etcétera, a quien tú ames, está listo con solo hecho de que tú seas cristiano. Es un mal consejo porque esa persona queda tranquila, se relaja, puedo respirar tranquilo, yo sufría al verlo a ellos en el mundo. Pero ¿qué pasa? Se relajó, se tranquilizó y por lo visto dejó de orar. No, uno tiene que desesperar por ellos aún más. Mientras vemos que todas las profecías se están cumpliendo, desesperar aún más. Porque hasta el último segundo que la puerta se cierre, hasta ese último segundo nosotros podemos rescatar un alma. Podemos rescatar un alma. Amén. Gloria a Dios. Así que el consejo tiene que ser netamente por la palabra. Amén. Por la palabra. Una vez un ministro que me comentó a mí y me dijo, me preguntó, hizo una pregunta en un compañerismo de ministros y preguntó, ¿ustedes creen que si una persona se suicida puede ser salvo? Y yo dije, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque terminó con su vida. La última acción que hizo fue un pecado de quitarse la vida. Dios es vida, Jesucristo es vida. Y él desechó eso, desechó la vida. Y no tuvo oportunidad de pedir perdón. ¿Amén? No tuvo oportunidad de pedir perdón. No tuvo oportunidad de rectificar eso. Entonces yo le dije, no puede ser posible. Él escogió su destino anticipadamente. Él escogió. Y él dijo, bueno hermano, yo le quiero contar una experiencia. Vino una familia llorando hacia mí, llorando. Yo estaba con un pastor a mi lado y el pastor le dijo, lo siento hermana, pero no hay nada que hacer. Su hijo se suicidó. Su hijo lamentablemente está en el infierno, le dijo el pastor. Y después este hermano me dijo, pero después yo sentí la unción bajar a través de mí. Y me dijo, no, dile que está en el cielo ahora mismo, está en el paraíso, está con Dios. Y ese hombre le dijo a los padres, ahora escucho al ángel decirme que está en el paraíso, está con Dios su hijo, a pesar de que se haya suicidado. Y él comentándome me dijo, y estas personas se emocionaron y empezaron a gozarse, empezaron a glorificar a Dios y me agradecieron a mí eso. ¿Usted, hermano Germán, no nota de que eso fue obra de Dios? Y yo a través de sus palabras discerní y yo dije, hermano, ¿sabe qué? Dios me está señalando de que usted solamente quería dejar tranquila y contenta a esas personas. Y cuando ellos mostraron su felicidad, usted sintió una gran satisfacción a través de eso. Pero usted les mintió. Usted les mintió. Sea quien sea. Sea nuestro padre, sea nuestra madre, sea nuestro hermano, sea nuestra hija, nuestro hijo. Si alguien se suicida, no vaya a preguntarle a un pastor o un ministro en dónde está. No vaya a preguntar. Usted debería saber la respuesta. Amén. ¿Qué quiere saber? ¿Quiere saber? Dios cambia su modo de pensar. Dios tiene todas sus leyes. Es como que Dios es matemático y la matemática es exacta. No hay términos medios en matemática. Es un solo resultado y Dios es exacto. O uno se va al cielo o uno se va al infierno. Y no pretendamos que por el amor sentimental de nosotros Dios va a cambiar las cosas. No es así. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para ser bienaventurado, nosotros tenemos que tener tres cosas que dejar. Tres cosas negativas deberíamos dejar a un lado. Amén. Entonces, no prestar atención al consejo de malos. No andar en los caminos de pecadores y no estar en la silla de los escarnecedores, los burladores, los mofadores y aquellos que interpretan mal la palabra, dan un mal consejo y queda el desastre mismo. ¿Amén? Ahora, este sermón, como es más corto, vamos a ver lo que sí tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer. Y en el siguiente sermón vamos a ver los frutos. Los frutos de lo que vamos a analizar ahora. Lo que vamos a empezar a hacer. Verso 2 de Salmos 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. En la ley de Jehová está su delicia.
La palabra delicia, la concordancia de Strong, significa que la delicia es deseo. Deseo. Es una cosa valiosa. La palabra delicia es complacencia, contentamiento, deleite, placer. Es algo precioso, es querer, es voluntad. O sea, todas esas características nos da la ley de Jehová. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está nuestro contentamiento. En la palabra de Dios está nuestro deseo. En la palabra de Dios está nuestro deleite, nuestro placer. Es placentero oír la palabra de Dios. Amén. Un partido de fútbol dura 90 minutos, casi 2 horas. El varón se sienta y ve el partido de fútbol. Su deleite es ver el partido de fútbol, casi 2 horas. Su deleite. Pero un sermón de 2 horas, empieza a ver la hora, empieza a decir a qué hora va a terminar, está muy largo el sermón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es su deleite escuchar la palabra de Dios. No está en su deleite oír la palabra de Dios. Puede estar lo más tranquilo, lo más relajado viendo un partido de fútbol durante 2 horas. No cuestiona el partido de fútbol. Incluso alega al árbitro, oigan, está dando muy poco tiempo reglamentario. Debería dar 5 minutos más, 10 minutos más. Alega porque el partido va a durar menos. El árbitro duró muy poco tiempo, mira cómo se tira al suelo, mira cómo viene este lesionado, tiene que dar más tiempo, tiene que dar más tiempo. Pero en la palabra de Dios, cuando se predica un sermón, no dice, hermano, no, siga predicando, quiero más tiempo suplementario, no entendí esto, aún no recibo bendición, quiero más tiempo suplementario. No se da eso. No se da eso porque esos varones, esos hombres que van a las iglesias, ¿en dónde está su deleite? En el partido de la pelota. Ellos mismos cuando van a jugar a la pelota, cuando van a un evento entretenido, un evento deportivo, ellos van y juegan quizás por 2 horas. Y lo más entretenido, dicen, no, tenemos el primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo. Vamos a aplicar un asadito. ¿En dónde están las bebidas? Vamos a hacer una buena convivencia porque la estamos pasando bien. O sea, entre amistades pasándolo bien, pueden durar hasta 5 o 6 horas. Y en el culto, ¿cuánto estamos? Cerca de 3, 4 horas y ya están pensando, hoy me está dando hambre, hoy que está largo esto, hoy, ¿por qué no me hice el enfermo? ¿Por qué no me hice el enfermo y me quedé acostado? ¿Por qué? Porque no está su deleite en las cosas de Dios. No está su deleite en las cosas de Dios. Hay ocasiones que las personas están chateando con otras. ¡Ay, qué entretenido está! Estamos pelando, estamos chismeando. ¡Ay, qué entretenido está! ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está? Y se la pasan horas y horas chateando en cosas de celular. Pero ¿cuándo vamos a chatear con Dios? ¿Cuándo vamos a intercambiar de texto con Dios? ¿Cuándo vamos a entrar en oración con Dios? La oración de los cristianos últimamente no dura más de 5 minutos y solamente repetimos, Señor, bendíceme, Señor, te pido esto, Señor, ayuda a mi familia y nos vemos, Señor. Esa es la oración. Al día siguiente, Señor, bendíceme, Señor, que me vaya bien en el trabajo, Señor, y nos vemos, Señor, y se olvidan de Dios por el resto del día. Pero con otras personas, ay, no, si yo soy muy bueno para hablar, soy muy entretenido para hablar, tengo tema para todo. Pero pareciera ser que con el que menos tiene tema es con Dios. Es con Dios. Con el único que no es bueno para hablar es con Dios. No, yo soy tan bueno para hablar, aparezco una persona desconocida y me quedo hablando con ella. No, con los hermanos me encanta el compañerismo, hablo y hablo con ellos, podemos estar 3 horas. Pero ni 5 minutos, ni 10 minutos hablan con Dios. ¿En dónde está su deleite? ¿Amén? Nuestro deleite tiene que estar en la palabra. Dice la Biblia, su delicia está en la ley de Jehová. ¿Amén? Entonces, para este hijo de Dios la palabra la atesoró. La palabra, le encantaba escuchar la palabra. Es música deliciosa para sus oídos escuchar los misterios de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces la palabra la hizo valiosa para su vida.
Su deleite es oír la palabra de Dios. Su alma se goza. Le es un placer comer la palabra. La palabra, la revelación de Jesucristo es lo único que puede satisfacer a la novia. Lo único que puede satisfacer a la novia de Jesucristo es la palabra de Jesucristo. Amén. Ahora, algo importante también es meditar. Meditar la palabra. Es muy importante meditar. La palabra meditar en la concordancia, fíjese, significa murmurar. Pero no murmurar en un sentido malo, en un sentido negativo, como murmurar los hijos de Israel. No murmurar en el mal sentido, sino que meditar es, por ejemplo, que el predicador está hablando del río de vida. Y estamos hablando de los tobillos en las rodillas, el agua a los lomos, el agua a la cabeza. Y después del culto, algún hermano o alguna hermana empieza a meditar y empieza a decir, ¿cómo será tener el agua hasta la cabeza? Y eso se relaciona también con que después en la ribera del río crecen árboles. Y empiezan a analizar la palabra, empiezan a meditar y empiezan a decir, ya comprendo. Y empiezan a analizar incluso quizás con la naturaleza. Para que haya un árbol se requiere quizás agua. Y la Biblia dice que nosotros seremos como árboles plantados a la orilla de ríos. ¡Qué tremendo! Entonces nosotros, y el agua, y escuché el otro día que el agua son como las aguas de la palabra. Las aguas de la palabra, entonces mientras más palabra, mientras más leo, más conocimiento tendré, más palabra tendré, y las aguas del río me irán limpiando. Necesito que las aguas limpien mi corazón. Entonces es como que nosotros nos hablásemos a sí mismos. A nosotros mismos nos hablásemos meditando en la palabra. Meditando, hablamos de la palabra. Y nosotros decimos, ¿y qué comprendí del culto? Comprendí que también el río de vida está relacionado al Espíritu Santo. Y también me llamó la atención de que el profeta dijo que nosotros tenemos que nadar en el Espíritu Santo, que esa es nuestra promesa. Entonces se relaciona la palabra del profeta a lo que dijo el hermano, que el río de vida, tenemos que nadar en el río de vida. Amén. Y empieza uno a meditar. Y uno empieza a decir, ¿y será lo mismo el río de vida que los ríos de agua viva que brotarían, que dijo Jesús? ¿Será lo mismo que un pozo artesiano? ¿Será lo mismo que el río de vida? Puede ser posible que sí, porque esos son ríos subterráneos, también son ríos. Y uno empieza a meditar, y empieza a decir, y en Cantar de los Cantares nos dice, escuchar al hermano decir, la cita que dice que somos nosotros, fuente sellada, fuente cerrada. Y ahora, en Mateo también Jesús dijo que dentro de nosotros correrían ríos de agua viva. Se relaciona la palabra, se está relacionando la palabra. Entonces eso es meditar. La palabra meditar en la concordancia es murmurar, pero hablando a nosotros mismos y pensar de la palabra. Eso es meditar. Y al meditar nosotros nos damos cuenta de las cosas que entendimos y las cosas que no entendimos. Y las cosas que no entendimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos quedamos con la duda simplemente? ¿Nos quedamos con la duda, con el interrogante y nunca más aprendemos eso? ¿O vamos a un cuadernito y lo anotamos? Y dicen, esto voy a preguntar, esto no me quedó claro, esto voy a preguntar en un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de la iglesia lo voy a preguntar. O directamente al hermano le voy a preguntar. ¿Amén? ¿Se puede dar eso? Por supuesto que sí. Hay confianza en este ministerio. Tenemos confianza para preguntar cosas, para hablar cosas de Dios. Nosotros no somos ministros distantes que prácticamente hay que pedir hora para preguntarle algo al ministro. No somos así. Amén. Gloria a Dios. Ahora, también en la concordancia de Strong, la palabra meditar también es para imaginar, significa proferir, pronunciar. Amén. Imaginar, o sea que estamos, incluso la palabra de Dios la imaginamos incluso.
Usamos nuestra imaginación y como que podemos ver el río de vida, podemos ver los árboles que están creciendo y los frutos y lo asimilamos con nosotros. O sea, eso es meditar. Imaginarse la palabra de Dios, verlo en un plano, tratar de verlo, tratar de aprender. Eso es meditar. Amén. También la palabra meditar significa rugir. Estamos rugiendo. Al meditar estamos prácticamente hablando la palabra. Lo que salió del púlpito nosotros lo estamos hablando, lo estamos murmurando, lo estamos hablando para nosotros mismos, pero a la vez, ¿qué es eso? Estamos rugiendo la palabra. Estamos rugiendo la palabra porque estamos hablando lo que rescatamos del sermón. Si nosotros tuviésemos la cualidad, la capacidad de siempre meditar lo que sale del púlpito el mismo día, al día siguiente y los posteriores días, tenga por seguro de que habría más retención de la palabra en usted. Habría mucha más retención. Porque el profeta predicó de cisternas rotas. Cisternas rotas, cántaros de agua que se les llena el agua, pero están rotos. Amén. Cisternas rotas, o sea, una cisterna que empezaron a cavar algo, pero estaban rotas. ¿Y qué pasó? Se infiltró el agua y ya no hay palabra. Ya no hay palabra. O sea, pueden ir un domingo, le llenaron el agua, pero después a los días después uno dice, ay, ¿te acuerdas lo que hablaron en el culto? Tan bueno que estuvo el culto. Sí, estuvo precioso el culto. ¿Te acuerdas de algo? No, no me acuerdo. Pero sé que estuvo bueno. ¿Qué es eso? Una cisterna rota. ¿Cómo vamos a vivir la palabra si no retenemos la palabra? ¿Cómo vamos a vivir la palabra si no aprendemos a aprender? Aprender, ¿qué significa la palabra aprender? El aprendizaje es algo incorporado a nosotros. Si uno aprendió las tablas de multiplicar y las sabe hasta viejo, es porque la incorporó a su vida. ¿Y cómo es posible aprender algo si usted no lo recuerda? ¿Es posible? ¿Es posible vivir la palabra si usted no recuerda los misterios de la palabra? ¿Es posible vivirlos? No es posible. No es posible. No. No se puede así. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted está siendo una cisterna rota, que está siendo llenada el día del culto, pero después, paulatinamente, esa agua se está yendo. Esa agua se está infiltrando porque la cisterna está rota, no retiene el agua. Amén. ¿Cuáles son los objetivos de publicar estos sermones? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté ahora mismo grabando este sermón? Que yo ahora mismo lo esté grabando. O sea, este sermón va a quedar grabado y va a ser subido a una página de YouTube. ¿Cuál es el objetivo? Que el hermano, que la hermana, que después de que vea, que presencie este sermón y luego tenga una duda, luego surja una duda y diga, no me acuerdo de esto, vaya al sermón nuevamente. Vaya al sermón nuevamente y si no aprendió, pues vea el sermón nuevamente 1 o 2 veces hasta que le quede claro. Amén. No le van a cobrar más internet por ver un sermón otra vez. Amén. No cuesta más dinero. Puede que sí le cueste más tiempo, pero va a ser tiempo bien gastado. Bien gastado. Amén. Se dice el dicho popular que el tiempo es oro. El tiempo es oro. No malgastes tu tiempo. Bueno, el tiempo en la palabra del Señor, ese tiempo es mucho más que oro. Es mucho más que oro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra meditar la palabra de Dios. Y dice la Biblia incluso, medito de día y de noche. En todo momento estamos meditando la palabra de Dios. El meditar nos ayuda a mantener el paso en el camino de Dios. Como lo dice Salmo 119, versículo 15. Dice, meditaré en tus preceptos. Meditaré en tus preceptos, dice en la palabra. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. O sea, los preceptos de Dios. La palabra de Dios nos hace tomar el camino de Dios, la calle de oro. ¿Ven? El meditar nos ayuda a entender la palabra. Lo mismo que él estaba predicando ahora. La propia Biblia lo dice.
Dice en Salmo 119, versículo 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. O sea, está relacionado. Meditar en las maravillas, que hacer entender los preceptos, la palabra de Dios, entender la palabra. Todo va relacionado. O sea, si usted quiere aprender la palabra de Dios, si usted quiere aprender de esta gloriosa palabra, medite en la palabra. ¿Cómo es meditar? Pues reflexionar, pensar y no razonar de un modo intelectual, sino que entender la palabra, relacionar la palabra, relacionar un sermón con otro. Este sermón se relaciona con este, lo que predicó el hermano se relaciona con esto. Eso es meditar. Todo se conecta en la palabra del Señor. Ahora también, Salmo 143, versículo 5 dice: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. ¿De qué nos ayuda a meditar en esto? En un momento David se sintió atrapado, el rey David se sintió un poco atrapado por los agentes externos, pero ¿qué ocurrió? David dijo: pero medito en tus maravillas, medito en las obras de tus manos, medito en lo grandioso que tú has sido con tu pueblo. Y se ponía a pensar cómo Dios los libertó de Egipto, cómo Dios ha libertado a su pueblo tantas veces, cómo David también se acordaba de sus victorias pasadas cuando derrotó a Goliat. Y decía: esto es lo que me está sucediendo ahora, no es menor a esas grandes victorias del pasado. En esas victorias del pasado medito, y por esa razón ahora mi fe crece, y hallaré contigo, Señor, la victoria. Amén. Así que meditemos en la palabra del Señor. Ya hemos visto en este culto, en este sermón, hemos visto lo que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que dejar los consejos de malos. Tenemos que dejar el camino de pecadores. No debemos de sentarnos en la silla de los escarnecedores, sino que por el contrario, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que meditar de día y de noche la palabra de Dios. Y a través de eso vamos a irnos al versículo 3 del Salmos 1. Y eso lo predicaremos, eso lo escucharán ustedes la próxima semana. Los frutos del Espíritu, dando frutos del Espíritu al Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga. Hemos terminado este sermón y espero que le haya resultado de bendición. Un gran shalom.